Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Bueno, muy bien, ¿qué es lo que está sucediendo allí en este pasaje, o en estos dos versículos que acabamos de leer? Las personas de este pueblo, de Galacia, los Gálatas, ya conocían a Jesús, ya le habían conocido. Pablo ya les había predicado que era mediante Jesucristo que se podía obtener el perdón de los pecados y acercarse a Dios, no en otro nombre, solamente mediante Jesús. Por lo tanto, todo lo que se practicaba antes en el antiguo pacto, una serie de sacrificios y rituales que implicaban el derramamiento de sangre de animales, en términos generales, para acercarse a Dios, ya no estaba vigente, porque en Cristo, pues sencillamente se cumplían todas estas cosas. Es decir, lo único que le correspondía al pueblo de Galacia y a todo aquel que se acercara en ese momento a Dios era aceptar a Cristo como su Salvador, como el dueño y Señor de sus vidas, para poder hallar gracia delante de Dios. La gracia es algo que no merecemos por nuestra condición pecaminosa, pero que es un regalo que obtenemos de parte de Dios sin merecer para acercarnos a Él por medio de Jesús. Era lo único que debían hacer. Sin embargo, se habían devuelto a las mismas cosas de antes. Este pasaje, estos dos versículos nos dejan ver con claridad que nosotros no podemos vivir en las cosas que ya pasaron. No quiere decir que ya no tengan importancia. Claro que sí, toda la ley de Dios y toda la palabra es útil para enseñar, para corregir, para instruir. Es lo que nos enseña Dios. Pero es para que aprendamos a adorar al Señor de la mejor manera, pero no para devolvernos a hacer lo mismo que ya se cumplió en Cristo. El devolvernos a hacer aquellas cosas que se hacían anteriormente es una manera de decirle a Dios, Dios, muchas gracias, pero no necesito el sacrificio de Cristo. Su sangre no era necesaria. Es una manera de decirle a Dios que ese sacrificio no valió la pena. Y esto era lo que estaba pasando con este pueblo allí en Galacia. No se estaban dando cuenta de que estaban rechazando y despreciando esa gracia de parte de Dios por medio del sacrificio de Cristo. Y es algo que está sucediendo en la actualidad, lamentablemente. Dios, más allá de los sacrificios, Él quiere de nosotros obediencia, que nos acerquemos a Él por amor, con obediencia, y Él va a bendecir nuestras vidas conforme a su voluntad, pero no que nos devolvamos a hacer las mismas cosas que antes hacíamos o practicábamos, y mucho menos para devolver a la gente que quiere adorar a Dios a cosas que ya no están vigentes, que están en la Biblia, claro que sí, pero no tienen que ver con el Evangelio en este momento de Cristo. No aplican para la doctrina de Cristo. Es para que tengamos esa claridad. Las cosas de ese momento se celebraron dentro de un contexto en particular y allí quedó. Ya no está vigente. Son bíblicas, pero no son doctrinales. Es lo que hay que entender. Y aquí tendríamos que tratar varias cosas que seguramente serían controversiales, pero para que tengamos una claridad al respecto, podemos mencionar algunas de ellas. Por ejemplo, en algunas iglesias celebran algo que se llama primicias. Era una celebración que le correspondía particularmente al pueblo judío, al pueblo de Israel, y era traer de los primeros frutos de la tierra las primeras cosechas al sacerdote, y este pues tomaba parte de esto y lo presentaba a Dios también. Pero era de esa manera y de esa forma para el pueblo de Israel. Pero es algo que no está vigente, es algo que no debemos hacer nosotros, porque en Cristo se cumplen todas las primicias, todos los diezmos, todas las celebraciones, todo aquello que tenga que ver con aquello que se celebraba antes. Es decir, no podemos volver a lo mismo. Lo que Dios quiere de nosotros es que aceptemos a Jesús como nuestro Salvador, que vivamos en obediencia para que Él perdone nuestros pecados y podamos acercarnos al trono de la gracia confiadamente. Ese era el mensaje que les quería compartir hoy. Espero que les sirvan, espero que puedan reflexionar al respecto. Por favor, no se dejen engañar. Dios no necesita absolutamente nada de nosotros. Él no depende de nosotros. Él lo que quiere es que nosotros tengamos una vida de obediencia, agradable a Él.
que nosotros realmente le adoremos, le busquemos en espíritu y en verdad. Él no está interesado en lo que usted tenga en su bolsillo. Él no necesita su casa, no necesita su moto, su carro, no necesita sus cuentas bancarias. ¿Sí? Él lo que verdaderamente quiere es un corazón dispuesto para adorarle. Recuerde que Cristo lo ama y que Él está dispuesto a perdonar sus pecados en la medida en que usted se acerque con un corazón dispuesto, humillado delante de Él. Pero no para que vuelva a aquellas cosas que ya pasaron. Dice la palabra que todas las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Ahora debemos es adorar a Dios mediante Jesucristo. Bueno, Dios los bendiga, que esté muy bien y nos veremos próximamente en una entrega más de ese espacio para que usted pueda conocer más de Dios, la palabra no adulterada. Chao, chao.